Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior hablamos del declive y fracaso del sistema Ritsuryo, de cómo el Japón rural estaba controlado por terratenientes poderosos que organizaron pequeños ejércitos para defenderse y disputaban el poder con otros señores de su región, y cómo uno de estos señores decidió alzarse contra el emperador e incluso autonombrarse nuevo emperador. Aparte de esto, los mares de Japón también fueron asolados por una enorme flota pirata, pero gracias a la ayuda de otros terratenientes poderosos, aún leales al emperador, el orden logró ser restaurado. Después de estas crisis, el emperador Susaku, harto del cargo y el peso que suponía, decidió abdicar en favor de su hermano menor. Era un hombre marcado por la ansiedad y la enfermedad, que había sido criado en lo profundo del palacio, recluido de la luz del mundo exterior. Todo para protegerlo de la maldición de Michizane y los espíritus vengativos que lo asolaban. Había pasado su reinado viendo cómo el reino que supuestamente gobernaba se fragmentaba y destruía desde dentro. Debido a esto, se retiró a un templo budista, tomó las órdenes monásticas y abandonó para siempre el gobierno en el año 946. Así pasó el resto de sus días hasta que murió en el año 952 a la corta edad de 30 años. Muy joven, para ser honestos, pero su difícil infancia lo hizo crecer débil y vulnerable. Le sucedió en el trono su hermano menor, el príncipe Nariakira, que subió al trono con el nombre de Emperador Murakami. Tenía 21 años, pero a diferencia de Susaku, era sano y culto, aparte de que tenía una enorme energía propia y voluntad para gobernar. Fujiwara Tadahira continuó como seisho durante los primeros años del reinado de Murakami, hasta que murió en el año 949. Después de esto, el emperador Murakami decidió no nombrar a ningún regente para ocupar su lugar. Ni seisho ni kanpaku. Por primera vez en décadas, el emperador gobernaba sin un Fujiwara, al menos de manera formal. Esta situación en realidad no supuso una independencia de los Fujiwara. Los dos hijos más poderosos de Tadahira, llamados Saneyori y Morosuke, ocupaban los cargos más altos del gobierno y en realidad tomaban la mayor parte de las decisiones cotidianas. E incluso las consortes principales del emperador, la gran mayoría eran Fujiwara. La estructura de poder de fondo no había cambiado en absoluto. No era un gobierno independiente como sí había sido el gobierno del emperador Uda años antes, pero la ausencia del título de regente ayudó a que el puesto del emperador recuperara su estatus y todo el respeto que había perdido y que había llevado a los rebeldes a atreverse a oponerse a él. Las generaciones posteriores recordarán esta etapa como una era de libertad imperial, pero las investigaciones más modernas han demostrado que no fue tan real como las crónicas quisieron hacernos creer. A este periodo se le conoce como el gobierno de Teiryaku, por el nombre de era que se proclamó el inicio del gobierno del emperador Murakami. Y junto con el reinado de Daigo, es considerado como la edad dorada del Japón antiguo, la época en la que la cultura japonesa floreció. En este aspecto, el reinado de Murakami fue extraordinario. En el año 951 encargó la compilación del Gosen Wakashu, la segunda gran antología imperial de poesía japonesa. Reunió en ella a los mejores poetas de su tiempo, en lo que se conoció como los 5 hombres de la Sala de los Peros.
En el año 960 organizó el Tentoku Daire Utaoase, el gran torneo de poesía del palacio, que se convirtió en uno de los eventos literarios más célebres de toda la era Heian. El emperador era también un músico hábil con el koto y la biwa, dos instrumentos de cuerda que en ese momento se pusieron muy de moda en la corte. Cabe resaltar que la música de koto es una de las que más utilizo para musicalizar los episodios para ustedes. Aparte de esto, Murakami también es recordado por algo poco común entre los emperadores de este periodo. Tenía un enorme interés por la administración cotidiana de su reino. Las fuentes lo describen como un soberano que revisaba documentos personalmente, participaba en las deliberaciones gubernamentales y mostraba una preocupación genuina por el funcionamiento correcto del Estado. El emperador Murakami no fue un conquistador ni un reformador revolucionario, pero trabajó activamente por mejorar y mantener el orden en sus dominios. Fue un hábil administrador, interesado en sus súbditos más que ningún otro emperador de la época. Sin embargo, incluso durante esta aparente recuperación del poder y el estatus del emperador, las tendencias en el Japón provincial continuaban avanzando en dirección contraria a los deseos del gobierno central. Los shoen, aquellas extensiones de tierra que estaban exentas del pago de impuestos y cuyos beneficios solo otorgaban recursos, poder y prestigio a sus dueños particulares, siguieron creciendo debido a una enorme corrupción y cada vez mayor evasión fiscal de los clanes aristocráticos poderosos. Estos clanes ahora tenían una actitud guerrera y seguían acumulando influencia y territorios que ponían en riesgo el estatus de gobierno central. Las provincias seguían sumidas en sus conflictos propios, ajenas al poder imperial y cada vez más aisladas entre ellas. Esta también es una de las razones por las cuales no hay suficiente información acerca de qué sucedía en las provincias durante esta época, pero las evidencias históricas y arqueológicas nos dejan claro que el Japón provincial era bastante más salvaje que la corte de Heian. El emperador Murakami llevó a la corte a una era brillante y sofisticada, quizás la más refinada que Japón había conocido hasta entonces. Pero fuera de la capital, las provincias ya pertenecían a otros hombres e incluso, casi podríamos decir, a otras épocas. La poesía waka, la caligrafía, la música, los rituales estéticos de la vestimenta y el perfume, así como la contemplación casi religiosa del cambio de las estaciones, fueron costumbres que nacieron y florecieron en estos años del emperador Murakami. Pero el 16 de octubre del año 960, la realidad del salvaje mundo exterior arrasó literalmente con la idea de este mundo perfecto de refinamiento cortesano. Ese día ocurrió un incendio en el palacio. No solo ardió un ala o un edificio secundario, el palacio entero ardió hasta las cenizas. El corazón físico del Estado japonés desapareció en una sola noche. Era la primera vez que esto ocurría desde que Heian se había fundado 166 años antes de este momento. Las crónicas no registran una causa clara para el inicio del fuego. El fuego simplemente comenzó y se extendió con una velocidad que no dejó tiempo para nada más que para escapar. Todo fue tan súbito que el emperador Murakami y su corte salieron con lo poco que llevaban puesto y contemplaron desde afuera cómo ardía el lugar donde habían vivido y disfrutado de vivir en un sueño perfecto. Todo cambió cuando fueron arrojados a la realidad mundana de su nación, entre cenizas y polvo.
El palacio fue reconstruido, pero con muchas dificultades, pues la economía de la corte no era tan abundante como lo había sido antes. La recaudación de impuestos se había visto gravemente afectada por el aumento constante de los shoen en las provincias. Y la imagen tan cruda y tan real de este incendio en medio de la elegancia y ostentosidad de la era Teryaku les dejó claro lo que estaba ocurriendo en el Japón provincial real en ese momento. Aparte de esto, como ya les había mencionado, los Fujiwara realmente no soltaron el poder durante esta época. Después de la muerte de Tadahira, sus dos hijos mayores, Saneyori y Morosuke, se disputaron la autoridad y terminaron gobernando junto al emperador. Cada uno de ellos entregó a una de sus hijas como consorte al emperador Murakami, pero la hija de Saneyori murió joven y sin haber dado a luz a ningún heredero, mientras que la hija de Morosuke tuvo 7 hijos con el emperador y terminó convirtiéndose en la consorte principal. Fujiwara Saneyori era el mayor de los 2 hermanos, por lo que técnicamente él era el líder del clan. Pero Morosuke era ahora el abuelo de los herederos imperiales, por lo que su influencia política era mucho mayor. Por esta razón, y para evitar peleas entre ellos mismos, decidieron compartir el poder juntos, y realmente ellos dos fueron los que gobernaron durante esta época dorada. El emperador tuvo muchos otros hijos, en específico, el primer hijo del emperador, el príncipe Kojira, nació de otra de sus consortes en el año 950. También una Fujiwara, pero en este caso era hija de Fujiwara Motokata, el líder de la rama sur del clan Fujiwara. Con esto, ahora Fujiwara Motokata aspiraba a convertirse en el líder de todo el clan Fujiwara, reclamando con ello la hegemonía que la rama norte, a la cual pertenecían Saneyori y Morosuke, ahora poseía. El dominio y control que los hermanos poseían ahora estaba en disputa. El primer nieto varón de Morosuke, el príncipe Norihira, nació solo unos meses después. Y los hermanos lograron convencer al emperador Murakami de nombrar heredero a su segundo hijo, el príncipe Norihira, con lo que dejaron fuera del poder a Motokata, el cual, al verse apartado de la posibilidad de obtener la autoridad con la que había soñado, acabó cayendo en cama deprimido, sumido en una profunda decepción. Murió en agonía en el año 953, pues nunca se repuso de este evento. Según se cuenta, su espíritu terminó buscando venganza por esto, y volvió en la forma de un Onryo. Comenzó a influir negativamente en la salud mental del príncipe heredero Norihira. Todo esto sucedió 10 años antes del incendio del palacio, y justamente después del incendio, el emperador comenzó a tener dificultades y ciertos problemas de salud importantes. Terminó falleciendo a los 42 años en el año 967. Para ese entonces, el príncipe Norihira ya tenía 17 años y era un joven de buena salud, pero, según lo que nos cuentan las crónicas, tenía una grave inestabilidad mental que se volvió rápidamente problemática para los regentes. El príncipe subió al trono con el nombre de emperador Reisei. Su actitud problemática ya era bastante conocida por la corte, por lo que junto con su ascenso al trono se decidió nombrar inmediatamente un Kanpaku. El elegido para este puesto fue su tío abuelo Fujiwara Saneyori. Fujiwara Morosuke, el abuelo imperial, había muerto pocos meses después del incendio en el Palacio Imperial, en el año 960. Y Saneyori, que había controlado el gobierno desde entonces, ahora era un hombre anciano
que tenía 67 años, por lo que gobernar y cuidar a la vez a un emperador problemático era demasiado trabajo para él. Por esta razón, los hijos de Morosuke, llamados Koretada y Kanemichi, comenzaron a acercarse también hacia el centro del poder. Finalmente, ellos eran los tíos del ahora emperador. Pero, siendo honestos, ¿qué problemas causaba el emperador Reisei? ¿Cuáles eran sus problemas de salud mental? Las crónicas no nos lo dejan claro, pero existen algunas anécdotas que han llegado hasta nosotros a través del tiempo. Supuestamente era un fanático de un juego de pelota llamado Kemari. En este juego, los participantes intentaban mantener en el aire un pequeño balón de cuero, tocándolo y golpeándolo con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos. Por esta razón, se considera muy similar al fútbol moderno, e incluso, erróneamente, hay personas que creen que es un ancestro, pero no hay manera en la que este juego pudiera influir en los que finalmente en el siglo XIX crearon el fútbol como lo conocemos el día de hoy. Es muy curioso narrar esto en épocas del Mundial, pero les juro que no tiene nada que ver y que no lo hice de manera planeada. Realmente las crónicas mencionan que el Kemari era uno de los principales fanatismos del emperador Reisei y fue una de las principales causas por las que se le consideraba loco o principalmente no apto para gobernar. Se dice que se escapaba de reuniones, que no le interesaba para nada el gobierno y no acudía a los eventos que tenía programados, todo por irse a jugar Kemari. Entre otras anécdotas, se cuenta que varias veces se le escapó a sus guardias, fugándose hacia las zonas que no eran parte de los territorios de la corte, e incluso se llegó a decir que escaló algunas de las estructuras más altas subiéndose a los techos, simplemente para mirar el atardecer desde ese lugar. La llegada de un joven emperador que no tenía ni el mínimo interés en servir y en gobernar, después de 21 años de gobierno de su padre, el cual fue considerado uno de los emperadores más dedicados al gobierno, fue completamente intolerable para la corte. Esto generó que se necesitara una rápida elección de un nuevo heredero. Pero el príncipe aún no tenía hijos, por lo que se optó por sus hermanos, los otros dos hijos varones del emperador Murakami, con la hija de Fujiwara Morosuke, por cierto. También es importante mencionar que el nieto de Fujiwara Motokata, el príncipe Kojira, fue exiliado a Dazaifu como gobernador de Kyushu, por lo que no fue candidato a heredar el trono. Este exilio ya sabemos que tuvo un interés político por parte de los Fujiwara de la rama de Morosuke y Saneyori. Por lo tanto, solo quedaban dos opciones: los dos hermanos de padre y madre del emperador, que eran el príncipe Tamehira, de 15 años, y el príncipe Morihira, de tan solo 8 años. La elección del heredero podría parecernos obvia, pero recuerden que es la corte Heian, y aquí nada, pero nada es tan simple. Resulta que el príncipe Tamehira estaba casado con la hija del ministro Minamoto Takakira, un hijo del emperador Daigo que había sido degradado a plebeyo con el apellido Minamoto. Resulta que con este matrimonio originalmente no se esperaba nada, pues el príncipe no sería emperador en ninguna circunstancia normal, al tener dos hermanos mayores, pero como ya saben y como ya vimos, nada es tan sencillo. El problema fue que si el príncipe Tamehira se convertía en heredero y posteriormente en emperador, entonces el suegro del emperador sería Minamoto Takakira y no un Fujiwara, por lo que los Fujiwara podrían perder gran parte de su influencia política ante esta situación. Fujiwara Saneyori y sus sobrinos comenzaron a apartar
a Minamoto Takakura del poder. Poco a poco empezaron a hacer adecuaciones en el gobierno para intentar alejarlo del centro del poder. Pero finalmente decidieron hacer algo drástico y lo hicieron con una serie de acusaciones de rebelión y traición, mencionando a varios funcionarios que pertenecían a la facción de Takakura. De manera magistral y según las fuentes modernas, dejando claro que todo fue un acto planeado, en menos de 24 horas después de haber sido recibidas las acusaciones, el 25 de mayo del 967 se llevó a cabo una verdadera cacería de brujas. Todo Heian entró en estado de alerta. Se cerraron todas las puertas de palacio y se arrestó a todos los supuestos conspiradores a lo largo del día. Al caer la noche del 26 de mayo, decenas de nobles habían sido apresados por estar incriminados y esperaban ahora su castigo. Minamoto Takakura fue uno de los que fueron arrestados. Fue enviado como vicegobernador a Dazaifu. Recuerden que esto es equivalente al exilio político. Muchos otros fueron enviados también exiliados a las provincias o degradados a rangos inferiores dentro de la misma corte, lo cual los dejaba también sin ningún tipo de influencia política. Para el final de todo este evento, el resultado fue que la corte de Heian, principalmente los rangos más altos, ahora estaba conformada solamente por los partidarios de los Fujiwara de la rama de Saneyori y sus sobrinos Koretada y Kanemichi. Todos los opositores y contrapesos políticos habían desaparecido en un solo día. Años después, muchos de los acusados fueron perdonados y se les permitió incluso regresar a la capital. Pero para ese momento ya de nada servía su regreso. Habían sido expoliados de todo tipo de influencia y poder político. El poder de los Fujiwara era ahora más grande que nunca. Se nombró al príncipe Morihira como heredero, sobrino nieto de Saneyori y sobrino de Karetada y Kanemichi, pero el emperador Reisei siguió mostrando problemas mentales. Según las investigaciones modernas, es bastante dudoso el hecho de que realmente el emperador Reisei tuviera una salud mental deficiente. Todo parece apuntar a que solo era un joven rebelde y que no deseaba la responsabilidad y formalidad del trono. Aunque hay algunas teorías que hablan de que tal vez sufría trastorno bipolar o incluso las más aventuradas se atreven a afirmar que sufría de esquizofrenia. Sin importar cuál fuera la verdad, lo que sucedió fue que la corte lo rechazó completamente como emperador. Y frente a esto, Fujiwara Saneyori, el Kanpaku, decidió que lo mejor sería que abdicara. Y así sucedió. Solo 2 años después de haber subido al trono, decidió dejar el cargo en manos de su hermano menor, el príncipe Morihira, que había ascendido con el nombre de emperador Enju. El emperador Reisei se retiró a un palacio lejos de la capital y vivió allí por los siguientes 50 años, lo cual nos deja claro que tal vez no tenía ningún problema real de salud. Es incluso una historia bastante similar a lo que había sucedido con el emperador Yosei, pero las crónicas no nos dicen que realmente fueron emperadores que fueron depuestos por alguna otra razón. A los dos se les trata de locos. No sabemos cuál es la realidad, pero es muy evidente el interés político que los Fujiwara podrían tener al retirar a estos emperadores problemáticos, poniendo a uno más amable para sus intereses en el trono. Regresando a nuestra historia, Saneyori fue nombrado seishō del pequeño emperador Enju, pero como ya les había comentado, ya era una persona mayor y falleció solo 1 año después de la coronación del emperador, por lo que su sobrino, Fujiwara Koretada, que era tío del emperador, fue nombrado seishō en su lugar.
y con esto comenzó a controlar el gobierno de Japón por los siguientes años, hasta que el emperador alcanzó la mayoría de edad en el año 972. Fujiwara Koretada, ahora Kanpaku, también murió repentinamente a finales de ese mismo año, y esto llevó a un nuevo conflicto entre los posibles sucesores al puesto de regente, sus hermanos menores Kanemichi y Kaneye. Los dos tenían hijas casadas con el emperador, pero la madre del emperador decidió recomendar a Kanemichi como Kanpaku, y así sucedió. Él había sido el tutor del emperador mientras alcanzaba la mayoría de edad, y esto le dio una cercanía muy importante tanto con el emperador como con su madre. Fujiwara Kaneye cayó en ese momento en una profunda decepción, pero a diferencia de lo que había pasado con Mototaka, volvería años después para reclamar también para sí mismo la regencia. Pero esa ya será una historia para otro episodio. El día de hoy eso sería todo, pero les quiero comentar que ha sido un episodio realmente difícil de narrar de forma clara y también me costó mucho reunir la información para esto. Espero haberlo conseguido de manera exitosa, pero son muchos los personajes que aparecen y lo rápido que cambiaron entre los regentes y los aristócratas importantes para la época puntual de la que estaba hablando. Pero quiero hacerles un breve resumen de todo lo que vimos en este episodio para que no se me pierdan. Hablamos de la época dorada que se vivió bajo el reinado del emperador Murakami, que a simple vista gobernó sin regente, pero que en la práctica el poder estaba en manos de Saneyori y su hermano Morosuke. Años después, luego de la muerte de Morosuke, el poder quedó completamente en manos de Saneyori, que empezó a compartirlo con los hijos de Morosuke en los años siguientes. Ellos erradicaron la oposición dentro de la corte, exiliando a Minamoto Takahira y todos sus partidarios. Después de la muerte de Saneyori, Koretada fue nombrado regente, pero también murió algunos años después, y fue sucedido por su hermano menor, Kanemichi, mientras que su otro hermano, Kaneye, esperaba ansioso su turno para gobernar Japón. Estamos ahora en el reinado del pequeño y joven emperador Enju. Insisto, son muchos los nombres y lo que viene la semana entrante es tal vez un poco más enredado, así que déjenme saber en los comentarios si quedó alguna duda o tienen alguna opinión acerca de qué es lo que podemos mejorar para que quede más claro. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirme aquí y en el Instagram @lahoraladeltiempo. Déjenme sus comentarios y recomienden el podcast a todos sus conocidos. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio y puedan tenerlo incluso en el momento en el que haya salido. Les deseo una buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con la historia del regente más poderoso de todos. Hasta luego.